Max, gracias por estar con nosotros y cuéntenos cómo fueron esos meses bajo encierro. Efectivamente, las condiciones en las que la mayor parte del tiempo permanecimos fueron condiciones de encarcelamiento que lesionan la esencia de la humanidad de las personas, la incomunicación total o parcial, el aislamiento, la poca información, el nulo acceso a información sobre lo que está pasando fuera, lo que pasa con tu familia, la imposibilidad de ver a tus seres queridos frecuentemente. Hemos pasado por tantas cosas como por ejemplo el hecho de que nunca se aprobó que se nos permitiera leer, nunca se nos permitió tener acceso a algo tan elemental para muchos de nosotros como una Biblia, por ejemplo, o un lápiz o un papel para poder escribir. Nunca hubo más allá de aquellas cosas básicas, pero aquellas cosas que te hacen humano, que te hacen compartir con los demás, que te hacen sobrellevar este momento, esas cosas no fueron permitidas. Y cada momento, el encierro, personas que pasaron encerrados en celdas de castigo por casi más de un año, o más de un año, como Medardo Mairena, por ejemplo, Jair Parajón, otros presos políticos como yo, que también han sido ya liberados. Ellos pasaron condiciones duras, realmente duras, como otros casos que podría mencionar, pero que son ejemplos que te demuestran la dureza de las condiciones carcelarias arbitrarias e ilegales a las cuales son sometidos los opositores en Nicaragua. Y adicional a estas duras cohibiciones de las que usted habla, usted presenció o vivió un momento muy difícil porque su mamá falleció cuando usted estaba en la cárcel y muchos organismos de derechos humanos le pedían al gobierno que le permitieran ir al entierro. Cuéntenos qué pasó. Bueno, efectivamente, uno de los momentos más difíciles probablemente de mi vida fue el fallecimiento de mi mamá. Y realmente puedo decir que no solo no me permitieron ir a sus entierros, no solo no me permitieron saber que ella estaba pasando sus últimos momentos, sino que tampoco pude conocer que había fallecido en el momento exacto de su fallecimiento. Solo pude saberlo casi un mes después de que ella había fallecido, un mes después de que habían sido sus funerales, cuando se nos permitió una visita con nuestra familia después de 6 semanas o mes y medio de, de cada visita. Y eso fue un momento difícil, porque sé que mi mamá sufrió mucho demandando la libertad, no solo mía, sino la libertad de todos los prisioneros políticos en Nicaragua. Yo creo que ese sufrimiento no será en vano y espero y estoy comprometido seriamente porque ninguna madre más en Nicaragua tenga que ver a su hijo ser llevado falsamente a un tribunal o a la cárcel por razones políticas. Lamento mucho lo que usted vivió. Cuéntenos cómo se enteraron que ustedes serían liberados y enviados a otro país, en este caso Estados Unidos. Bueno, el proceso de liberación al cual fuimos sometidos fue un proceso del cual no teníamos conocimiento, es decir, fue un proceso repentino, por así decirlo. En ningún momento se nos informó que íbamos a ser liberados o que íbamos a ser eh, llevados a otro lugar hasta que ya estábamos a las puertas al pie de las escaleras del avión que nos llevó fuera de nuestro país. No, simplemente nos dijeron, cámbiense la ropa, esta es su mudada, cámbiense. Y luego nos montaron en autobuses cuyo destino no sabíamos cuál era y había muchas especulaciones, pues cuál podría ser nuestro destino en ese momento, muchas suposiciones. Sin embargo, todo esto culminó con el proceso que nos llevó fuera de Nicaragua, que nos llevó rumbo a Estados Unidos y que también culminó con una arbitrariedad legal que se denominó como la cancelación de la nacionalidad nicaragüense para todos los que hemos sido presos políticos en Nicaragua. Una cosa que es absurda, los nicaragüenses y los presos políticos nicaragüenses, los exiliados y los opositores, seremos nicaragüenses donde quiera que estemos y llevamos a Nicaragua en nuestro corazón, amamos nuestra patria y pronto vamos a regresar a ella.
Bueno, y como nicaragüenses y como opositores, ¿cómo interpretan esta acción de Daniel Ortega de enviarlos a otro país y también inhabilitarlos para acceder a cargos públicos de por vida? Bueno, yo creo que detrás de esta acción se esconde la profunda derrota, una derrota más de la dictadura que tuvo que ceder ante la presión de todos los nicaragüenses que demandaban la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos, de todos los reos de conciencia que estaban siendo injustamente encarcelados, enjuiciados y condenados. Y creo que el hecho de que Ortega haya tenido que ceder en la liberación de personas a las cuales en horas previas se les habían dado sentencias absurdas de 10 años, 13 años, de que se le habían cancelado ciertos derechos y que los haya tenido que liberar inmediatamente es una profunda derrota porque no se puede traducir de otra forma. Y sobre todo yo espero y estoy consciente de que Nicaragua necesita una salida. Una medida así no es la solución que Nicaragua, no es la única solución que Nicaragua necesita. Los presos políticos son solamente uno de los síntomas del profundo problema que encierra Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega. Este problema esencial es la falta de democracia, la falta de libertades, la falta de estabilidad en el país, que se traduce en otras cosas como el éxodo masivo de nicaragüenses que hemos visto, jóvenes del campo, abandonar las fincas, las ciudades, abandonar los centros de producción agrícola del país, porque no creen ya que tienen un futuro en este país. Creo que Nicaragua va a necesitar un profundo proceso de diálogo genuino que pase por abrir las puertas de Nicaragua a la democracia y a la libertad de manera definitiva.